Buenos días a todas y todos. A nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida al segundo día del trabajo del Foro Internacional Virtual Actuación Policial y Uso de la Fuerza, un enfoque diferenciado a la luz de los derechos humanos. Ahora, finalmente, continuaremos con nuestro quinto panel, Balance y Perspectivas de la Actuación Policial Post-Pandemia. Para ello, doy la palabra a la licenciada Ariadne García Hernández, subdirectora de ONGs Internacionales de la Secretaría Ejecutiva de la CNDH. Ariadne García Hernández es egresada de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, diplomado en Derechos Humanos por la Cátedra UNESCO. Se ha especializado en sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y litigio estratégico internacional en instituciones académicas como el Instituto Internacional de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, y en la American University Washington College of Law, certificada en nivel internacional en litigio estratégico de Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Adelante, por favor, Ariadne. Muchas gracias, maestro Daniel, por la presentación. Y bueno, tengo la fortuna de moderar este quinto panel de balance y perspectivas de la actuación policial post-pandemia. Voy a dar una pequeña introducción. Finalmente llevamos ya 2 días de intensa labor, de intenso trabajo, de vastos conocimientos, de experiencias prácticas y también de abonar hacia todo lo que nos falta por hacer y el camino que aún todavía tenemos que recorrer. Como todos saben, los funcionarios y servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley y garantes de la seguridad pública tienen siempre el fin de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades y el orden y la paz públicos. El Estado es justamente el responsable de ello a través de las instituciones públicas y de estos referidos funcionarios. La obligación de salvaguardar el orden, la paz pública y los derechos humanos se traducen en la imposición de determinadas formas de actuar por parte de la autoridad previstas en las normas internacionales y nacionales, así como en el fortalecimiento de las políticas públicas y de medidas eficaces para la prevención del delito. Es importante aclarar, y lo hemos visto en el desarrollo de este evento, que el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios y servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley exigen principios comunes y esenciales que rigen el mismo uso de ellas, como lo son la legalidad, la congruencia, la oportunidad y la proporcionalidad. Ya aquí también en el panel anterior lo habían señalado. Se debe respetar la dignidad humana cuando se emplea la fuerza y también siempre ponderar y cuidar a la ciudadanía de una manera integral. El Estado siempre tiene que facilitar a sus agentes a que en la medida de sus capacidades y conocimientos se aplique la fuerza siempre y cuando sea necesario y, como lo hemos reiterado en este foro, siendo como la última oportunidad para poder hacer la labor que necesitan. El reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar la repetición de las violaciones a los derechos humanos es también responsabilidad del Estado. Así que, bueno, pues derivado de la crisis sanitaria y económica que se ha desatado por la pandemia de COVID-19, esto afectó a la actividad operativa de todas las instituciones públicas. Todos hemos sido testigos de todo lo sucedido. No escapa que los cuerpos policiales también han sido afectados en su labor a raíz de la pandemia. En América Latina y el Caribe, así como algunas partes de Europa, hay una situación crítica porque parte del escenario prepandemia que venía atendiendo los cuerpos policiales era la alta criminalidad y los limitados recursos. Durante esta emergencia sanitaria, también los policías han tenido un rol esencial para cumplir el aislamiento que, bueno, poco a poco hemos estado dejando, pero sus tareas de lucha contra el crimen han sido fundamentales y también las medidas de confinamiento
pues han restringido algunos derechos y en particular la libertad de circulación, la libertad de reunión pacífica y con ello la restricción a la libertad de expresión. Pues muchos países ya han ido relajando estas medidas, sin embargo, todavía es un reto enorme para los cuerpos policiales, no solamente enfrentar la realidad que se vive en nuestra región y en nuestros países, sino también el poder actuar de manera efectiva en protección de la ciudadanía. Y bueno, después de esta breve introducción, quiero ceder la palabra. Vamos a tener en este panel a 3 personalidades expertas en el tema. A nuestro siguiente ponente, el abogado Damián Pizarro, que es especializado en Derecho Internacional Público, profesor también de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, así como asesor en diálogo y políticas colaborativas del Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesor invitado y conferencista internacional, miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y finalmente alumno de la modalidad intensiva del doctorado en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pues sin más, cedo el uso de la palabra, por favor, doctor. Muchas gracias por su participación. Bueno, muchísimas gracias. Con mucha ansiedad, aguardando ya el minuto que nos tocaba, que quería compartir con ustedes. Bueno, en esta ocasión, ante todo, agradezco y felicito a los expositoras y a las expositoras y a los expositores que me han precedido. Muy especialmente agradezco a Ariadne García, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y a sus autoridades y al público en general que nos está acompañando en estas 2 jornadas. Bueno, esperemos no desentonar, que sinceramente viene siendo un gran evento. Así que muchas gracias. Y principalmente también aprovechar para saludar y ponernos un poco en modo de, no sé si de reconocimiento, pero tal vez en la memoria de aquellas personas que han perdido, ¿no? Por los familiares que han perdido en esta situación de la pandemia y también por los lamentables hechos y atropellos y violaciones de derechos humanos que un poco en estas jornadas estamos dialogando en cuanto al uso y a la actuación de las fuerzas de seguridad, ¿no? A nivel global. Bien, los estados obviamente se han enfrentado y como bien decía mi colega de exposición, lo siguen haciendo porque la pandemia aún no terminó, aunque queremos que termine y aunque hablamos de un escenario pospandémico, lo cierto es que todavía continuamos, ¿no?, en esa situación. Los estados han enfrentado un enorme desafío, que es proteger obviamente a los habitantes de la amenaza del COVID-19 o del nuevo COVID-19. Las medidas adoptadas por los estados invadieron inevitablemente los que son los derechos y las libertades de los integrantes de una sociedad democrática como la conocemos, y el desafío central de los estados se basaba en amalgamar esas medidas con las normas internacionales de derechos humanos, muchas de ellas mencionadas en la jornada de hoy y también en la jornada de ayer, ¿no? El COVID-19 nos puso, ¿no?, a todos y a todas frente a una emergencia de salud pública sin precedentes, o al menos nadie vivió para contarlas, ¿no?, las otras. Entonces, de alguna manera decimos que en esta historia moderna o contemporánea de los estados o postmoderna, bien nos encontramos en esa situación. Un desafío tan complicado de abordar como la propia pandemia, o sea, el equilibrio adecuado entre las medidas para frenar la propagación del virus, ¿sí?, y proteger la vida de sus habitantes, por un lado, y por el otro lado, bueno, el respeto pleno de los derechos humanos, por otro. Es una realidad que hoy por hoy en muchos países no se sabe qué ha sido peor, si el virus o las normas de emergencia que se han aplicado en referencia o por consecuencia de la pandemia por COVID-19, y eso ha generado, no digo tantos muertos como, pero sí conflictos de alguna manera que han llegado a estratos mucho más severos. Las respuestas de los gobiernos, obviamente, a la crisis, han incluido amplias restricciones de derechos, entre ellos, obviamente, las libertades de circulación, de reunión y de expresión, ¿no? El derecho internacional es consciente del grave impacto de las pandemias
y otros acontecimientos catastróficos que hemos vivido en la sociedad. Tal vez en Argentina no tuvimos esas experiencias. Tenemos otras experiencias que también son catastróficas, pero no de alguna manera para echarle la culpa a la naturaleza y demás, como lamentablemente en otros países, y algunas que vemos por televisión o que nos enteramos por internet. En el orden social, ¿sí? Existen este impacto, ¿sí? Se ha visto bien un fuerte impacto en cuanto a los cambios y a las medidas internacionales, a la gran cantidad de decretos que han dictado los gobiernos o los presidentes, los gobiernos locales y demás. Y obviamente el derecho internacional proporcionó, ¿sí? Principalmente desde la Convención o de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dentro de los organismos de derechos humanos internacionales, a fin de orientar a los estados ante este tipo de emergencias, ¿no? Frente a graves amenazas al derecho a la vida de la población, las restricciones justamente de algunos derechos pueden estar justificadas bajo las normas internacionales de derechos humanos. Los derechos humanos sabemos que son un conjunto de libertades públicas que tienen los seres humanos sin distinción de ninguna índole, que les permite luchar por alcanzar su fin trascendente en armonía de su dignidad innata con la de otras personas, bajo el reconocimiento del derecho, bien, y el respeto del poder político. ¿Por qué me sirvo de esta definición? Porque es la que yo creo que se ve como más afectada a la hora de mezclarla o de meterle el aditamento de la salud pública, ¿no? El conflicto de la salud pública dentro de lo que, si nosotros analizamos a una persona en sociedad, bueno, pareciera que ahí se produce el gran choque, y tenemos unos ejemplos que vamos a compartir en el día de hoy. Los derechos humanos son de carácter público, bien, al igual que la salud pública, y está en las constituciones políticas de los estados, principalmente de los países que aquí nos reunimos, ¿no? Los derechos humanos son interdependientes, lo que significa que la violación de uno justamente puede repercutir en el disfrute de otros derechos. A su vez, algunos derechos humanos, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a la esclavitud, ¿sí? ¿Sí? Son absolutos y no admiten limitaciones. Bien. La mayoría de los derechos humanos no son absolutos y pueden ser restringidos. Esas restricciones, de alguna manera, esas limitaciones a los derechos, también a su vez tienen sus propios límites, ¿sí? Establecidos, por ejemplo, en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, en la Convención de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, como tantos otros que se han proporcionado. Las limitaciones permiten justamente equilibrar intereses individuales y colectivos, pero hay casos estrictos sobre cuándo, cómo y hasta qué punto se pueden restringir esos derechos. Las restricciones por motivos de salud pública o emergencia nacional, como por ejemplo la cuarentena obligatoria, el aislamiento de las personas sintomáticas, y mismo ahora, o mismo después de ello, en instancias posteriores, lo que fue el toque de queda, ¿sí? Que al principio no se había aplicado y después se aplicó, por ejemplo, en Argentina, en todo el territorio nacional, estableciendo horarios, como ya conocemos. Además de ser conformes con el derecho, deben ser estrictamente necesarios, ¿sí? Deben estar basados en pruebas científicas, deben ser proporcionados con los intereses que de alguna manera se intentan proteger o con los derechos que estamos intentando proteger, y no pueden ser ni arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación, y obviamente tiene que tener una limitación temporal. Es esencial, se podría decir, que analicemos que el aspecto temporal corre un rol importantísimo, tiene un rol muy importante en cuanto a lo que es la aplicación de normativas de emergencia, y que, por sobre todas las cosas, exista una revisión de todas estas actitudes o estas actividades o estas decisiones que se toman. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se toman decisiones en estado de emergencia se piensa en el tiempo, se piensa en la celeridad de los procesos, se piensa en la reducción o en el salteo de procesos, ¿sí? Dejar procesos atrás para alcanzar el objetivo principal, y eso nos encuentra justamente en qué posición. Bueno, en la de que después automáticamente eso es aceptado por todos y por todas, y efectivamente queda como instaurado. Y lo cierto es que requiere, de hecho la Constitución Nacional de Argentina recepta esto y obviamente sujeta las decisiones o las cuestiones que son incorporadas al ordenamiento jurídico en forma obligatoria por el presidente de la Nación o por la presidenta de la Nación, justamente una
autoridad o una comisión revisora, ¿sí? Ulterior desde ya, pero que va a tener en cuenta la legalidad y la emergencia, ¿sí? Justificada, por ejemplo, en un decreto de necesidad y urgencia. Estamos como un poco cortos y de tiempo, y me imagino que ya es una jornada muy cansadora, así que podemos evitar los principios de Siracusa y demás que había preparado, pero, a ver, las Naciones Unidas, apenas inició la pandemia, justamente advirtió, ¿no?, que las declaraciones de emergencia o sea, obviamente respecto al COVID, no podían utilizarse como una excusa para atacar a grupos, minorías e individuos particulares, ¿no? Y acá hablamos de los grupos principalmente más vulnerables, ya nombrados, ¿sí?, por los colegas que me han precedido, tanto mi colega Jimena, perdón, y si no me equivoco también por Jordi. Pero es importante que desde que fue declarada la pandemia, bien, existieron estas alarmas. La sociedad ya no es la misma que antes. Hoy la sociedad está alarmada, pero no estoy hablando de las enfermedades. Estoy hablando de la posibilidad de este atropello por parte de los estados, y estoy hablando de los estratos más elevados. Tal vez acá estoy como en una distancia un poco más, todavía no llegué siquiera a la bajada a tierra que proponía Jimena Reyes, ¿sí?, que hablaba ya más de una capacitación a los policías. Yo estoy todavía con una problemática mucho más primigenia, o mucho más originaria, que es la problemática de los gobernantes, ¿sí?, ya una ideología política imperante de aplicar una normativa, ¿sí?, de emergencia, que en algunos casos, no digo que no sea justificada, pero vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden, se puede decir, graficar esto de la gran cantidad, la gran carga de decretos que se han aplicado sobre la sociedad, y principalmente la modificación en cuanto a la interpretación de ciertas normativas que tomaban como cierta fuerza o una amplitud tal que eran de alguna manera con cierto riesgo, como después les voy a comentar del artículo 205 y 239 del Código Penal de Argentina. Aclaraba también las Naciones Unidas, no debe funcionar como una cubierta para la acción represiva bajo el disfraz de la protección de la salud, y no deben ser usadas simplemente para aplacar las voces disidentes. Bien, esto lo vimos también, o lo vemos cotidianamente en redes sociales, ¿sí? Comentario en contra de, normalmente se borra, ¿sí?, o automáticamente nos aparece una leyenda de que tenemos que tener cuidado porque esto se está difundiendo respecto del COVID. Bien, todas alarmas, todas cuestiones de seguimiento a lo que se publica en redes, que bueno, al menos nos prende como una luz de alarma, ¿no? O nos da como un aviso de que hay un riesgo al menos. Respecto a las obligaciones de los estados, bueno, incluían las obligaciones de los estados lo que son las garantías respecto de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, de conformidades con los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, ¿no? El pleno respeto de los derechos, estos que les nombraba recién, es esencial justamente para todas las etapas en una situación de crisis, y no deben considerarse como una excepción que solo puede permitirse una vez que se haya reducido al mínimo la amenaza para la salud. No, bien, tienen que estar siempre presentes y tienen que rozarse lo mínimo posible, bien, a este plexo normativo de derechos humanos. Las personas afectadas por una emergencia de salud pública, en la cual nos colocó esta pandemia, y nos sigue ubicando, ¿no?, incluidas las desplazadas en consecuencia de los acontecimientos, siguen teniendo derecho a la protección plena y efectiva de las normas de derechos humanos. A veces pareciera que no, pero sí. Las normas internacionales de derechos humanos garantizan a todas las personas el derecho al más alto nivel posible de salud, y obligan a los estados a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las amenazas a la salud pública y a prestar atención médica a quienes las necesiten, ¿sí? Hemos visto que justamente la salud pública se vio muy afectada por la situación de la pandemia, porque efectivamente dejó de alguna manera tras luz problemáticas estructurales, inconvenientes de aplicación de presupuesto, aparecieron también diferentes se puede decir, hospitales o clínicas o sanatorios que no estaban en las condiciones en las cuales, se podría decir, se anunciaban comúnmente de que estaban. O sea, desnudó, corrió el velo, bien, de algunas situaciones, ¿no? Esto para encontrarle algo mínimamente positivo, ¿no?, a una situación de crisis. De hecho, yo creo que la crisis siempre conlleva cuestiones positivas porque, bueno, nos muestra un poco el camino que venimos transitando
y el que, de alguna manera, lamentablemente, el que nos queda por transitar. Entonces, nos permite, nos pone en una situación de quiebre como para, de alguna manera, hacer cambios, ¿no? Después también conflictos con el acceso a la información respecto de la salud, ¿sí? Se volvió todo como muy unívoco, la información pública era manejada por el Estado, y había al principio, principalmente, muchas discrepancias entre la información pública que se transmitía, bien, y la que se transmitía en los medios. Está bien, medios políticamente encolumnados o medios opositores, pero lamentablemente uno estaba, se puede decir, en la buena de Dios porque no sabía qué es lo a quién quererle, ¿no? Cuál era la cantidad de personas que habían fallecido hasta el momento. No estoy hablando solamente en Argentina, ¿no? Estoy hablando directamente ya en la región. Bueno, después, también como para avanzar en algunas cositas, esto que les comentaba de lo del toque de queda, bien que se habría aplicado en Argentina, hemos salido nosotros, y esto lo pongo en conocimiento de aquellos y aquellas que no están, obviamente, en Argentina y que nos están acompañando, que seguramente son de otros países, y tal vez no saben, bueno, en Argentina nosotros hemos tenido toques de queda y medidas fuertemente restrictivas, bien, como en grandes partes del mundo, y salvo por brotes recientes, ¿no?, en algunos países o regiones, estamos todos más o menos saliendo, ¿sí? Estamos volviendo a la normalidad o a una nueva o al menos distinta a la que antes había. Quedan aún limitaciones para salir del país, quedan limitaciones para volver al país. Luego de mucho tiempo, nuestros y nuestras compatriotas de a poco están volviendo a la Argentina, porque habían quedado varados hace 2 años, hace 1 año y demás, o se habían ido de vacaciones en uno de esos huequitos que se permitieron y después ya no podían volver. Y esto del toque de queda también en Argentina suele chocar bastante. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez pasa también en la región o en algunos países donde la herencia militar, ¿no?, o militarizada no es muy buena. Y esto también, como para ir poniéndonos en tema con esto que tiene que ver con la policía, ¿no? No solamente el poder de policía del Estado, del cual veníamos hablando, sino también la policía o las fuerzas de seguridad. Todo lo que está vinculado con lo militar y con lo policial en Argentina normalmente da como un escalofrío, ¿sí? Nos inquieta un poco. ¿Por qué? Bueno, porque salvo limitadas excepciones, la referencia no es buena, ¿sí? Históricamente se recuerda a los militares o a las fuerzas de seguridad por los atropellos, por golpes militares, por violaciones a los derechos humanos, por crímenes que todavía no han sido descubiertos, por 30.000 desaparecidos, 35.000, 9.000, no importa, por el terrorismo de Estado, ¿no?, en manos de los militares. Entonces, eso se podría decir también fue severo, ¿no? Y nos trae un poco a colación todo esto. Entonces, tal vez volver a esas restricciones, a prohibir el derecho a reunión, a limitar la libertad de expresión, a reducir la circulación de la gente por la vía pública, que teníamos que volver corriendo todos en cierto horario, bueno, tal vez no trae los mejores, como les decía, recuerdos, y obviamente eso como que repercute también en esto que decía también una colega que hablaba sobre el uniforme, ¿no? Decía, ya el uniforme ya es la primera barrera, ¿no? La primera noción de seguridad que tenemos, o de fuerza de seguridad o de autoridad, es ya el uniforme. Entonces, las luces policiales, las luces de los coches de policía, bueno, ya implicaban algo. De a poco, bueno, se fue reduciendo y al contrario, de a poco se fue ampliando. Hay otros países de la región que tal vez quería comentarles que habían tal vez provocado mayores restricciones respecto de lo que son los horarios, como fue el caso de Chile, por ejemplo, ante la declaración del estado de emergencia o estado de excepción constitucional, bien que restringía directamente la circulación desde las 10 de la noche, y duró, creo que hasta mediados de este año, si no me equivoco, algo bastante severo, ¿no? Y después, bueno, hubo leyes en Argentina que tenían que ver con la situación provocada por el COVID indirectamente, ¿no? Los inconvenientes en cuanto a la necesidad de una reactivación productiva, en cuanto a la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. O sea, todos esos problemas que antes estaban, bueno, se ven agravados, se ven potencialmente agravados por la situación del COVID. Surge una ley, por ejemplo, de solidaridad y de reactivación productiva, bien que justamente lo que busca es, con esto de la reactivación productiva, bueno, hace retenciones, realiza aumentos en las tarifas. Entonces, de alguna manera, nos encontramos en un escenario bastante complicado.
Bueno, en cuanto a lo que se podría decir, lo que nos atañe a esta exposición también, y también como para ya entrando como en la última etapa, corresponde mencionar lo que fue el decreto 260 del 2020, ¿sí? Y el 297 también del 2020, que hicieron remisiones a figuras de tipo penal en cuanto a la necesidad de respetar las cuarentenas, en razón de los artículos 205 y 239. Creo que antes dije 237, es 239. Y también, por ejemplo, una declaración pública que hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien dijo: la persona que cumple la cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública. Nuestro presidente de la Nación no solamente es profesor de Derecho, sino también conocedor del derecho penal y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, también tiene como mucha fuerza, ¿no? Esto de decir, el aislamiento social preventivo y obligatorio es obligatorio, ¿sí? Y el que no va a tener esta sanción. Bueno, la Secretaría Legal y Técnica salió un poco a aclarar esto y dijo, bueno, no, en realidad son los artículos 205 y 239 que dicen lo siguiente, ¿no? Penas de 6 a 2 años al que violare medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, que es radicalmente distinto a no respetar una cuarentena con el que violare medidas para impedir la introducción o propagación. Es como una gran distancia entre una cosa y la otra. Y el 239 en realidad no hace referencia en explícita a una cuestión de salud pública, sino que se refiere al que se resistiere o desobedeciera a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, o la persona que prestare asistencia por requerimiento a aquel que en virtud de una obligación legal. O sea, no son dos figuras típicas legales que sean aplicables a lo que se les estaba indicando. Tal vez era si alguien traía el virus. El problema era también que al inicio de la pandemia había los casos de lo que eran enfermos, personas que estaban contagiadas, en forma sintomática. Entonces uno podía ser potencialmente un 205 del Código Penal y no lo sabía. Bien, porque introducía efectivamente un virus en el país, pero no tenía síntomas. Puede afirmarse obviamente que esto, aquel que incumpla con las obligaciones puestas en análisis, ¿no?, del caso típico del 205, ¿sí?, el que violare las medidas adoptadas, bueno, claramente hay como una gran diferencia. Una cosa era imponer una multa, y otra cosa, bueno, es ya hablar de un tipo penal y una imputación, ¿sí?, hasta casi con intención la persona de causarle un daño a la salud pública. Bueno, tenía obviamente muchísimo más para compartir con ustedes, pero repito, creo que hemos tenido y creo que han tenido suficiente con esta actividad y con todas las espectaculares exposiciones que hemos tenido en el día de hoy y en el día de ayer. Un poco como para sumar, se podría decir, de esto, creo que tiene que ver con la pospandemia, ¿no?, la cual hoy, tal vez en forma muy presuntuosa, decimos estamos después de la pandemia, pero bueno, yo creo que el principal desafío político, social, económico y jurídico al que se enfrentan hoy los estados es justamente a la capacidad de responder a la crisis de una manera eficaz, ¿sí? Y prepararse tal vez para próximos inconvenientes que puedan surgir. Creo que nadie se imagina un rebrote mundial de tal manera. Todos vamos enterándonos de noticias, pero nadie se imagina uniendo todos esos cabos sueltos. Bueno, hay que responder a las pandemias como a otras necesidades globales, ¿no?, de una forma más eficaz, sin socavar los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. La pandemia justamente lo que reflejó era esto, ¿no?, la interconexión de seres humanos y la necesidad de una cooperación internacional para proteger la vida y la salud. Justamente lo que sabemos de ahora en adelante es eso, ¿no?, que nos corremos de la posición, o mejor dicho, que debemos corrernos de la posición de criminalizar, ¿sí?, de culpar a las personas por de alguna manera llevar una vida normal, bien, y se podría decir intentar de que el virus no avance, pero no excedernos o no permitir que los organismos de seguridad y mismo los estados que se trate sigan avanzando o avancen de manera excesiva sobre los derechos que intentamos proteger, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Damián, por esta intervención que nos ha dado un panorama bastante general y también muy interesante porque en algunos países como el tuyo, bueno, se aplicaron toques de queda que obviamente para México no tenemos
esa experiencia, tampoco la de Chile como estados de emergencia. Entonces nos dan todavía luces para saber, ¿no? Con lo que tú ya has comentado, cómo fue, cómo han transitado por ello y todos los elementos que también pudiste abordar y concatenar de los instrumentos internacionales y también muchas cosas de lo que también tuviste la oportunidad de estar con nosotros ayer, te vi siguiéndonos, mucho de lo que se abordó ayer también hoy lo reflejaste ya de una manera muy puntual. Así que te agradezco mucho y finalmente me quedo con estas palabras tuyas de que tenemos que responder, o los cuerpos de seguridad también, y creo que también las instituciones tenemos que responder de una manera eficaz a todo esto que estamos viviendo, y coincido con ustedes en que esto que llamamos pospandemia aún no termina de ser pospandemia, seguimos en este elemento que nos ha trastocado la vida, pero que sin duda vamos a salir adelante con el apoyo no solamente de las instituciones, de la academia, también de los cuerpos de seguridad y también, bueno, básicamente con todas las instituciones del Estado. Es un problema de atención integral. Así que, bueno, muchas gracias. Para cerrar, tenemos varias preguntas, pero la verdad es que estamos muy colgados ya de tiempo y solo quisiera pedirles si podemos cerrar con una intervención de 1 minuto de alguna idea que se les haya quedado en el tintero o que quisieran cerrar con esa. Les daría solamente 1 minuto para después dar paso ya prácticamente a la clausura del evento. Así que empezaríamos con Jordi. Muchas gracias. Adelante, Jordi. Yo creo que me sobran 30 segundos. Únicamente agradecer la invitación para participar en este foro. Es un auténtico placer aprender, siempre lo digo, me gusta mucho aprender, creo que es muy importante y bueno, pues poder escuchar a compañeros y a compañeras sobre un tema tan importante en el que a mí me apasiona, ¿no? Como es la labor policial, pues bueno, y verlo desde una perspectiva bastante diferente a la mía, ¿no? De otra manera, pues bueno, siempre es muy interesante. Muchísimas gracias a todos y a todas y enhorabuena por el Congreso, por el Foro Internacional y a todos los ponentes que han participado, pues felicidades. Gracias, Jordi. Ahora Jimena, por favor. Sí, tal vez no es una idea, pero sí me gustaría transmitir unas palabras de solidaridad con México y decirles, y siento decirlo, pero para nuestra organización en América Latina, la peor situación en términos de derecho a la vida es la situación mexicana. Y la cifra de desaparecidos, de asesinados, es contundente. Entonces, pues expresar solidaridad con todos ustedes y también decir que en la actuación policial hay parte de las respuestas a esta problemática. Porque policías, hay que decirlo, son perpetradores de estos crímenes, no son los únicos, como dije, son comprados o no sé, pero son. Y a la vez también decir que hay policías y nosotros vimos casos que son víctimas también. Hay policías torturados, hay policías desaparecidos en México. Entonces, sí, expresarles nuestra solidaridad para que se avance hacia mayor luz en la pospandemia. Muchas gracias. Gracias, Jimena, por esas palabras y bueno, ahora le daría el turno a Damián, por favor. Gracias. Me toca la tarea más fácil porque puedo hacerme de las palabras de Jordi. Bien, todos creo que venimos acá a compartir y a aprender, así que me hago de él. Desde ya he aprendido tanto de él como de Jimena, como compañeros de este panel, y también obviamente de la participación de todos los anteriores.
Y me hago también un poco de las palabras de Jimena en cuanto a la referencia a México y a la situación que se ha dado, porque bueno, ha sido de conocimiento de todos y de todas, ¿no? Y también, bueno, aprovecho a hacer referencia a, hablé un poquito de Chile en su momento, que hoy tal vez está en las noticias por la convención constitucional y demás, digo, hoy me refiero a estos días, en este tiempo, o las elecciones, al igual que en Argentina, que estamos en periodo electoral, pero también el tema de, bueno, que Jimena hizo referencia a las movilizaciones y a las mingas que se dieron en Colombia, de la cual he tenido la posibilidad de trabajar también y desarrollar durante la pandemia, y la pandemia nos permitió también, ¿no?, estar en contacto con colegas de otros países y participar de diferentes actividades. Así que también acercarme un poco a las familias de quienes, bueno, resultaron víctimas de todas esas situaciones, y bueno, ponernos también a disposición. Creo que es un poco el rol, ¿no?, trabajar y seguir escuchando y colaborando y participando de estos diálogos que me parece que son extremadamente ricos para bueno, empezar a avanzar y tener una sociedad mucho más justa, más equitativa, más igualitaria, y bueno, un mejor mundo que le podamos dejar a nuestros hijos e hijas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, con esto damos por terminado este panel, no sin vuelvo a agradecerles el apoyo, la solidaridad y también, pues bueno, siempre el entusiasmo. Les tomamos la palabra, vamos a estar siempre en comunicación estrecha, porque lo importante es seguir sumando esfuerzos y tratar de incidir en las trincheras que nos toquen. Así que, de verdad, muchas gracias, y me gustaría pasarle el uso de la palabra al maestro Daniel Velasco, director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que nos cierre y clausure este foro internacional. Adelante, maestro, gracias. Muchas gracias, Ari. Agradezco a nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la participación de las personas expertas, representantes de instituciones nacionales e internacionales, de organismos internacionales, de las y los representantes de la academia, así como de las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, la Asociación para la Prevención de la Tortura, APT, la Organización Mundial contra la Tortura, OMCT, y a la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FID, quienes aportaron en este evento con sus puntos de vista, resultados de su labor en el tema. El foro ha puntualizado uno de los temas más relevantes no solo para nuestro país, sino para la región, la actuación policial y el uso de la fuerza. Y en este sentido, organizaciones como las que nos acompañaron han puesto especial énfasis en los últimos meses con la presentación de informes especiales, emisión de lineamientos y principios de materia de ética y uso de la fuerza, así como de seguimiento a casos y recopilación de estándares internacionales que permiten implementar acciones hacia una misma dirección encaminada a la protección integral de la ciudadanía. El compromiso de esta institución es abrir estos tipos de espacios que nos permitan escuchar diferentes puntos de vista, encaminados a la suma de esfuerzos e incidencia en temas especiales de preocupación, siempre a favor de los más desfavorecidos y de las víctimas. Durante estos días de intenso trabajo, hemos podido escuchar las diferentes aristas de la compleja labor policial y el uso de la fuerza, a la luz de la protección integral de los derechos humanos. Ha sido un buen ejercicio de retroalimentación que nos proporcionan elementos puntuales del actuar de los diferentes sectores involucrados. Hemos escuchado también a lo largo del foro que conductas antijurídicas y socialmente reprobables, como son la violencia, los derechos a la vida, a la integridad y a la seguridad personal, reconocidos en los artículos 6.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el 4, 5.1 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, repercuten como responsabilidad del Estado derivado de dichas violaciones, por lo que, al incumplirlas, pueden ser denunciados ante tribunales internacionales. Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, la Asociación para la Prevención de la Tortura, la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de los Derechos Humanos, aquí expresaron que consideran preocupante el impacto desproporcionado que la aplicación del uso de la fuerza ha tenido sobre personas y grupos vulnerables, que son de por sí víctimas estereotipos
discriminación y violencia a causa de sus condiciones, entre ellas color de piel, religión o situación migratoria. Los datos revelan que la mayoría de los policías de la región se han preparado y tomado medidas rápido, han desarrollado protocolos de seguridad, han dotado a sus oficiales de elementos de protección y han elaborado planes de contingencia. Sin embargo, no ha sido suficiente. Los cuerpos de seguridad, como ya se ha comentado en el desarrollo de este evento, se han enfrentado a cumplir su labor cotidiana de atención y protección a la ciudadanía y han sumado tareas que el confinamiento han necesitado, mismas que han debido asumir de la mejor forma posible. Si bien el actual escenario proporciona una gran oportunidad de favorecer nuevas maneras de interacción entre policías y ciudadanos, aún no se puede determinar si esta nueva interacción tendrá parámetros claros e involucrará actividades a la comunidad de la definición de las prioridades, los problemas y las soluciones que les conciernen. El reto es mayúsculo. Debemos de considerar la necesidad de una capacitación constante en materia de actuación policial, apuntando hacia la seguridad ciudadana con un claro ejercicio en el terreno que proporcione una dimensión más real de la manera de actuar del día a día, siempre con apego a la protección de los derechos humanos y a una atención diferenciada hacia los grupos en situación vulnerable. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos agradezco la participación de todas y todos los participantes en este evento. Siempre es gratificante contar con su disposición, apoyo y suma de esfuerzo para contribuir a una efectiva promoción y protección de todos los derechos humanos para todas y todos. Gracias.